Muy buenas tardes, mi nombre es Janet Gabriela Torres Hernández y voy a presentar el trabajo titulado Viabilidad del uso de cáscara de naranja calcinada como agente cementante en un acero IC 1018. Los coautores, el maestro Alejandro Altamirano Torres, Francisco Sandoval Pérez y Oliver Calderón Villegas, pertenecemos a la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Como introducción tenemos que el acero 1018 es considerado un acero de bajo carbono. Puede contener también pequeñas trazas de manganeso, fósforo y azufre. Su uso comercial principalmente es en la fabricación de tornillos, rodillos y otros componentes de maquinaria. Por otra parte, tenemos que los tratamientos termoquímicos tienen la finalidad de mejorar propiedades mecánicas de los materiales. Sin embargo, muchos de los procesos que se utilizan resultan contaminantes, por lo que se han buscado alternativas para minimizar este impacto ambiental y a la vez reducir costos del proceso por medio del uso de materiales biodegradables, tal como en este caso, por ejemplo, que tomamos un material que es considerado un residuo para obtener una fuente de carbono. La cementación, como decíamos, entra dentro de los tratamientos termoquímicos. Se puede llevar a cabo en estado sólido, líquido o gaseoso, a una temperatura de entre 890 y 950 grados Celsius, con la finalidad de obtener una superficie enriquecida en carbono que le dé una mayor dureza, pero conservando un núcleo dúctil y tenaz. Las condiciones para que se lleve a cabo es tener aceros bajo carbono o bien aceros aleados con bajos contenidos de carbono, generalmente entre el 0.08 y 0.25%. En estas condiciones, el acero puede llegar a absorber desde un 1.4 hasta 1.7% de carbono a temperaturas de 1145 grados Celsius. Del lado izquierdo, lo que nosotros tenemos es la composición química típica de un acero 1018. Y bueno, tenemos que si nosotros observamos el diagrama de hierro, carburo de hierro que podemos ver a la derecha, nuestro acero, en este caso el 1018, estaría por donde estoy acercando el puntero a una composición de 0.18% de carbono. Como antecedentes, tenemos que se han descubierto nuevas alternativas para obtener carbono en un proceso de cementación, utilizando, por ejemplo, lo que son huesos calcinados, fibras de coco o cáscaras de arroz. Y en estos casos, pues se ha encontrado que efectivamente el carbono que proviene de estas fuentes es útil como agente cementante. En el presente trabajo, los objetivos son entonces analizar la viabilidad de la cáscara de naranja como agente cementante en un acero 1018 durante un proceso de cementado y, por otra parte, obtener una superficie enriquecida de este acero IC 1018 con un núcleo dúctil y tenaz. En cuanto al desarrollo experimental, tenemos que, bueno, consistió de varias etapas. La primera de ellas fue la preparación de lo que son las cáscaras de naranja, las cuales se colocaron en una estufa para secarse a una temperatura de 100 grados Celsius durante 3 horas. Una vez que teníamos secas las cáscaras de naranja, se procedió a triturarlas en un molino de granos y posteriormente este polvo se llevó a la mufla a una temperatura de 350 grados Celsius por hora y media. Y posteriormente se incrementó la temperatura hasta 500 grados Celsius por 2 horas para eliminar del todo algún componente orgánico que pudiera contener. Y finalmente se obtuvo, perdón, lo que es el carbono de la cáscara de naranja, el cual se utilizó para preparar la mezcla cementante. En la etapa 2, para el tratamiento termoquímico de cementado, como mencioné anteriormente, se preparó lo que es una mezcla cementante, la cual está compuesta de 80% en peso de cáscara de naranja calcinada, más 20% en peso de carbonato de calcio, el cual se utiliza como sal activadora.
Esta mezcla se colocó en un recipiente de acero inoxidable 304. Se puso lo que es una cama de esta mezcla de aproximadamente 2 centímetros. Posteriormente se colocaron lo que fue las probetas, cuidando que no tocaran ni el fondo ni las paredes y cuidando que haya una buena distancia entre probeta y probeta. Posteriormente se cubrieron en su totalidad las probetas con más mezcla cementante y finalmente, como vemos en la figura C, se coloca una tapa de arcilla para evitar que los gases que se generan en la reacción pues escapen. Finalmente, este recipiente se colocó en lo que es una mufla para llevarla a la temperatura de 900 grados Celsius por 2, 4 y 6 horas, con un posterior enfriamiento al aire. Después de esta etapa se obtienen ya lo que son las probetas cementadas. En la siguiente etapa ya tenemos las muestras cementadas y se realiza lo que es el temple, el cual consistió en colocar las probetas en una mufla a 850 grados por 1 hora y posteriormente enfriarlas en aceite con agitación, como se observa en la imagen de abajo. Finalmente, ya una vez que están frías, nuevamente se colocan en una mufla y se llevan a una temperatura de 250 grados Celsius por 1 hora y se dejan enfriar en el horno. Esto con la finalidad de eliminar cualquier esfuerzo residual generado durante el temple. Una vez que las muestras están ya templadas y revenidas, procedimos a hacer un corte transversal primero para poder observar lo que es la capa cementada. Una vez que se tiene este corte, procedemos a montarlo con baquelita y realizar la preparación metalográfica, que consiste primero de un desbaste con diferentes papeles abrasivos, posteriormente un pulido con diferentes tamaños de alúmina hasta obtener una superficie tamaño pulido a espejo, la cual será atacada con un reactivo, el cual es nital al 2%, que consiste de alcohol y ácido nítrico, y con esto se nos va a revelar la microestructura que nosotros podremos observar en un microscopio óptico y finalmente podemos tomar imágenes de lo que es la microestructura de nuestros materiales para posteriormente evaluar lo que son las durezas. Resultados y análisis. Bueno, en esta imagen tenemos la microestructura del acero 1018, en donde se muestra una matriz con granos equiaxiales de ferrita, que serían las zonas que vemos más claras, y pequeños porcentajes de perlita, como podemos ver aquí en la señalización, las zonas más oscuras. Se observa una buena distribución de ambas fases en la aleación. Posteriormente tenemos lo que son las microestructuras, ya de lo que son las capas cementadas. Podemos observar para las diferentes muestras la presencia de lo que es la perlita. En el inciso A tenemos a 2 horas, en el inciso B a 4 horas, en el inciso C a 6 horas. En todas podemos observar la presencia de lo que es la capa y la presencia de cementita, que corresponden a estas zonas oscuras. Solo hay una cuestión aquí que señalar. Por ejemplo, en el caso de las probetas cementadas por 6 horas, notamos esta pequeña línea blanca, la cual nos habla ya de lo que es un indicio de descarburación de la pieza, la cual se debe a que hay un exceso de dióxido de carbono en la atmósfera presente, y entonces se da este fenómeno de descarburación, el cual, pues evidentemente, no es deseable. Posteriormente tenemos lo que son la microestructura de las probetas que ya están cementadas y pasaron a lo que es el tratamiento de temple y revenido. En esta solamente presentamos la de 6 horas porque en general se obtuvo la misma microestructura para los diferentes tiempos. Podemos observar la presencia ya de una martensita con una matriz perlítica en cerca del núcleo. Después de realizar esta segunda etapa, la morfología que se encuentra es martensita tipo mixta, listón y placa, confiriendo al acero un alto grado
de dureza de aproximadamente 60 en la escala Rodwell-C. Y bueno, aquí tenemos la descripción de la imagen que les comentaba, que podemos observar lo que es la martensita posterior a un temple y revenido realizado a las muestras anteriormente cementadas. En cuanto a lo que son los ensayos de dureza, se realizaron ensayos de dureza Vickers y lo que podemos observar en todos los casos en general, se observa que en lo que es la superficie de las piezas, que correspondería a 0 micras, podemos observar la mayor dureza en todos los casos, a 4 y 6 horas. En 6 horas ocurre algo interesante. Decíamos que ya se presentaba la descarburación en esta pieza, la de 6 horas. Es decir, que a mayores tiempos, pues ya presenta descarburación. Pero a 2 y 4 horas tenemos elevadas durezas y esta va disminuyendo conforme nos acercamos al núcleo de la pieza. En este caso podríamos hablar, digamos, que el mejor proceso fue el que se llevó a cabo a 4 horas, ya que se obtiene una elevada dureza en la superficie y va disminuyendo conforme nos acercamos al núcleo, pero es mayor que la que presenta la muestra tratada a 2 horas. En el caso de las de 6 horas, pues ya estamos hablando de que se presenta descarburación, entonces ya el proceso pues no sería tan eficiente. Como conclusiones tenemos que los altos valores de dureza obtenidos en las capas cementadas se relacionan con la presencia de la fase martensita, lo que determina contenidos superiores de carbono al 0.8%. Esto refleja que la cáscara de naranja funciona efectivamente como agente cementante durante un tratamiento termoquímico de cementación para este tipo de aceros. Finalmente tenemos lo que son las referencias empleadas para el desarrollo de esta presentación y finalmente agradecemos su atención.